sisters. Buenos días y feliz sábado, hermanos y hermanas. I would like to extend my greetings to all of you, Quiero extender mi saludos a ustedes and also the greetings of the brothers and sisters from British Columbia. y también los saludos de los hermanos en BC. Brother Oscar is sending his greetings to all of you here. Hermano Oscar está mandando sus saludos a ustedes. I know that Brother Oscar had a Bible study with some of the people here in Calgary. Y he escuchado de que nuestro querido hermano Oscar está dando un estudio con uno de nuestros hermanos aquí en Calgary. So he's sending his greetings to all of us here. Entonces está mandando sus saludos a cada uno. Also, Brother Morris is sending his greetings to all the brethren in Calgary. También hermano Morris está mandando sus saludos a todos ustedes. And also, Brother Elder from Quebec is also sending his greetings to all of you here. Mi hermano Elder también está mandando sus saludos desde Quebec. I thank the Lord that He gave me a very safe flight. Esto me agradecido con el Señor también con Él por haberme dado un viaje un buen viaje. Although my flight got delayed for 3 times, Aunque mi viaje se retrasó como 3 veces, because the aircraft cannot land in the Abbotsford airport because of the strong wind. porque el avión no podía aterrizar por el viento muy fuerte que había. My original flight is scheduled at 7 o'clock Thursday evening, Mi viaje era para el 7 de la noche para que aterrice. and it was delayed and rescheduled on 7:35, Y fue hecho para las 7:35 and then scheduled again at 8, y luego lo hicieron otra vez para el 8 and finally 8:30 we were able to board in the aircraft. y finalmente una vez más pudimos irnos. I was worried because the announcement was some of the plane cannot land because of the strong wind. Y me había preocupado porque varios de los aviones no podían aterrizar por el viento. Some of the plane rerouted to Vancouver Airport, Algunos de los aviones tenían que irse de vuelta para Vancouver. and the passengers are waiting in Abbotsford. Y varios de los pasajeros estaban esperando en otros lugares. But praise the Lord, I arrived here safe. Pero gracias al Señor yo pude llegar bien. It is my pleasure to share the Sabbath with you, brethren. Es un placer de poder compartir otro sábado con ustedes. The year 2025 is about to finish, El año 2025 está finalizando. and it is my joy to spend this Sabbath with you before the 2025 ends. Y es un placer de poder estar con ustedes antes que el año termine. My message for today is entitled Faith. El mensaje está titulado Fe. And I want to read once again the Bible verse which is found in Luke chapter 18 verse 8. Y quiero leer una vez más el versículo, la apertura de Lucas 18:8. It says, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall He find faith on the earth? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesus speaks this at the conclusion of the parable of the persistent widow. Jesús habla de esto como una conclusión sobre la parábola de la viuda persistente. You can read the parable in the same chapter of Luke 18 verses 2 to 7. Y esta parábola la pueden leer en el mismo capítulo de Lucas 18, versículos 2 al 7. And from that parable of the persistent widow came this question in verse 8. Y desde esa misma parábola de la viuda persistente vino esta misma pregunta en el versículo 8.
The question is rhetorical, emphasizing the reality of persevering, genuine faith at the time of his return. La pregunta es retórica que se refiere a la realidad de percibir fe genuina al tiempo de su regreso. In the biblical concept, faith is very important for many reasons. En concepto bíblico, la fe es muy importante por muchas razones. I just want to present at least 5 reasons why faith is vital to a Christian life. Quiero presentar tan siquiera 5 razones por la cual la fe es vital para la vida cristiana. First, faith is necessary for salvation. Primero, la fe es necesaria para la salvación. In Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 we read, En Efesios 2, 8 al 9 nos dice: For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Also in Romans chapter 5 verse 1, it says, También en el libro de Romanos 5:1 nos dice: Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Without salvation, without faith, salvation cannot be personally received. Sin la fe, la salvación no puede ser personalmente recibida. No person can manufacture nor can he secure salvation through and by his own efforts, because there is no virtue in any person, no matter how many good works he is going to do or he does, that can purchase salvation. Ninguna persona puede manufacturar ni puede asegurar salvación por sus propios esfuerzos, porque no hay virtud en ninguna persona, no importa las buenas obras que va a hacer o que ha hecho para ganarse esa salvación. It is a gift from God. Es un regalo de Dios. And that gift can only be secured or received by everyone through faith. Y ese regalo puede ser asegurado o recibido a todos por medio de la fe. Second, faith is needed to please God. Segundo, la fe es necesitada para placer a Dios. In Hebrews 11 verse 6 we read, En Hebreos 11:6 nos dice: But without faith it is impossible to please Him, for he that comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. It is through faith that a person pleases God. Es por medio de la fe de que alguien plazca a Dios. For faith acknowledges God's reality. La fe ayuda a reconocer la realidad de Dios, His character and His promises. su carácter y sus promesas. Coming to God with a shadow of doubt Ir a Dios con una sombra de dudas in one's mind is displeasing to God. en la mente de alguien desplaza a Dios. Third, faith is the basis of religious living. La fe, tercera, la fe es la base de una vida justa. In Habakkuk chapter 2 verse 4, it reads, En Habacuc 2:4 nos dice: the just shall live by faith. El justo vivirá por fe.
And also in Galatians chapter 2 verse 20, Paul says, Y en Gálatas también nos dice, the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. y nos dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Here is presented that faith is not only in the beginning and for the commencement of a Christian life, Aquí está presentado que la fe no es solamente en el comienzo y para empezar una vida cristiana, but it is a continuous practice or a conduct of life. pero es una práctica continua y una conducta de vida. Faith governs how the believer lives daily before God. La fe gobierna como un creyente vive a cada día delante de Dios. And fourth reason, La cuarta razón, faith is necessary to overcome the world. la fe es necesaria para prevenir cosas del mundo. In 1 John chapter 5 verse 4 we read, En primera de Juan 5:4 nos dice, for whatever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. y nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Faith gives every believer a victory over sin, trials, and spiritual opposition. La fe le da al creyente victoria sobre el pecado, sobre las pruebas o en oposiciones espirituales. A thing that is very impossible for a carnal mind and heart to overcome. Cual una cosa que la mente carnal y el corazón pueda deshacerse. Also, Paul in Ephesians 6 verse 16 says, También Pablo nos dice en Efesios 6:16, above all, taking the shield of faith, with which you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Faith is the protection of every believer that can stop the power of the wicked. La fe es la protección del creyente para que así se deshaga de todo maligno. Because it connects them to the power of God in this spiritual conflict. Porque los conecta a un poder de Dios en un conflicto espiritual. And finally, the fifth one is faith is essential for readiness of Christ's return. Y finalmente, la fe es esencial para la preparación de la venida de Cristo. In Revelation chapter 14 verse 12 it reads, En Apocalipsis 14:12 nos dice, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Faith is what Christ is seeking among His people in these last days. Fe es lo que los cristianos están buscando entre medio de las personas en estos últimos días. That would lead them to become loyal to Him, obedient to His commandments, and enduring unto the end. Eso nos va a guiar a ser fieles a Él, obedientes a sus mandamientos y a permanecer hasta el final. So biblically, faith is necessary because it saves, Bíblicamente la fe es necesaria porque salva, it pleases God, place a Dios, it guides the life, guía la vida, overcomes evil, se deshace
del mal and prepares God's people for Christ's return. y prepara las personas de Dios para su segunda venida. But a question that is to be settled: Pero la pregunta que debe ser hecha, if Christ return, si Cristo regresa, shall he find faith on earth? ¿hallará fe en esta tierra? Shall he find faith on earth if he returns today? ¿Hallará fe en esta tierra si regresa hoy? Now let us talk about faith. What faith really is. Ahora hablemos sobre qué es verdaderamente la fe. The Greek word for faith is pistis. La palabra griega para fe, la fe es pistis, Meaning belief, trust, conviction, and faithfulness. que significa creencia, confianza, convicción y fidelidad. And in a Greek concept of the word pistis, Y un concepto griego de pistis, which means faith, que significa fe, is not a blind acceptance of things, no es una aceptancia ciega de algo, but to place your full trust or stability upon someone who is reliable. pero es de poner tu confianza toda tu confianza o estabilidad en alguien que puedas confiar. Meaning you rely on that person or to someone because you have the assurance that what he said or she said is true and accurate. Lo que significa es que puedes confiar en esa persona porque tienes esa seguridad de que lo que está diciendo, lo que ella o él está diciendo es cierto y confías en eso. It is not a blind submission, No es una sumisión ciega, rather a sure confidence that the things you believe will happen because the one who said it is trustworthy. pero es una confianza segura de que las cosas que crees que va a pasar, lo que va a pasar es porque esa persona te lo ha dicho. In Hebrews chapter 11, verse 1, En Hebreo 11:1 faith is also defined, and it says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It often involves a personal surrender and loyalty, especially in religious context like in the New Testament. A veces esto incluye arrepentimiento personal y fidelidad, especialmente en los contextos religiosos como el Nuevo Testamento. And it is related to the verb pistio, or to believe, Y está relacionado con el verbo pisteo and pistos, or faithful. o pistos, fidelidad. Actually, I already made a sermon about pistio in the Mornings with God program last Thursday. Yo hice un sermón sobre pistos que está en el capítulo de Hebreo 11 en Mornings with God. And if you read the whole chapter of Hebrews chapter 11, Y si lees todo el capítulo de Hebreos 11, we can understand that faith is not just a simple expression in one's mouth that does not have any reflection into one's character or relationship with God. podemos entender que la fe no es una expresión simple en la boca de alguien que no se hace reflexión en el carácter de alguien o en la relación de Dios. It is even mentioned in verse 2 that elders obtain good report because of faith. Y también está mencionado en el versículo 2 de que hasta morir alcanzaron buenos testimonios los antiguos. One of the
patriarch that is mentioned in the chapter is Abraham. Uno de los patriarcas que están mencionados en el capítulo es Abraham, And he is known as the father of faith. que es conocido como el padre de la fe. In Genesis chapter 12, En Génesis 12 we can see how God called Abraham to leave his country to a land that he didn't even know where it was. podemos ver de que Dios llamó a Abraham a salir de su país a una tierra que ni él sabía dónde estaba situada. And we have a clear statement from the Spirit of prophecy how God's calling came to him. Y tenemos un testimonio claro de parte del Espíritu de la profecía, cómo fue el llamado de Dios y cómo llegó a él. It says, the message of God came to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. El mensaje de Dios vino a Abraham: sal de tu país, de tu familia, del hogar de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Abraham must be separated from the influence of relatives and friends. Abraham tenía que ser separado por la influencia de sus familiares. His character must be distinct, different from all the world. Su carácter tenía que ser distinto y diferente a todo el mundo. He could not even explain his actions so that his friends would understand. No podía ni explicar sus acciones para que así sus amigos pudieran entender. His idolatrous family did not understand his motives. Su familia idólatra no podían entender sus motivos. That Abraham's unquestioning obedience is one of the most striking evidences of faith in the Bible. Pero la obediencia de Abraham era una de las evidencias más claras de fe en la Biblia. You can read that in Hebrews chapter 11 verse 8. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 11 versículo 8. And the Spirit of prophecy continued by saying, relying on the divine promise, he abandoned home and family and native land and went out to follow where God would lead. Y sigue diciendo el Espíritu de profecía, confiando en la promesa divina, él abandonó su hogar, su familia y su tierra nativa y salió a donde Dios lo dirigía. And by faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob. Y nos dice, y por fe, él estuvo en esa tierra de promesa y en un lugar, y un país desconocido, y vivió en unas tiendas con Isaac y Jacob. He did not just agree to what the Lord said to him. No solo él aceptó lo que el Señor le estaba diciendo, Instead, he followed what the Lord said he must do. pero él siguió lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. In another passage of the Spirit of prophecy, in Faith and Works, page 12, we read, En otro pasaje del Espíritu de profecía, en la obra y en la fe, página 12, nos dice: while through faith, trust wholly in Christ for salvation, por tanto, la fe verdadera confía plenamente en Cristo para la salvación. it will lead to perfect conformity to the law of God. Va a guiar a conformidad perfecta a la ley de Dios. Faith is manifested by works, La fe está manifestada por obras and it is true in the life of Abraham. y es verdad en la fe de Abraham. There was an action manifested because he truly trusted in God. Hay una acción manifestada porque él confiaba plenamente en Dios. And through that manifestation, God accepted him as a faithful and made him the father of faith. Y por medio de esa manifestación, Dios lo aceptó como fiel y lo hizo como el padre de la fe. So through faith,
which relies wholly in Christ, La fe verdadera, lo cual se está dependiendo completamente de Cristo, will be manifested by obedience to all the requirements of God. va a ser manifestado para la obediencia, que son los requerimientos de Dios. From Adam's day to the present time, the great controversy has been concerning obedience to God's law. Desde el día de Adán, que fue los días presentes de gran conflicto, ha sido concerniente a la obediencia de la ley de Dios. In all ages there have been those who claim a right to the favor of God even while they were disregarding some of His commands. Varios de los años han clamado y han dicho que han hecho la favor cierta del Señor cuando ellos no siguen la ley de Dios. A lot of professed Christians from the past and until today are claiming that they have been saved by faith, so they don't need to obey the law of God. Varios de los cristianos que profetizan desde el pasado hasta hoy claman de que han sido salvados por fe, para que así no necesitan obedecer la ley de Dios. Preachers in many churches and also in social media platforms are professing that in their preaching. Varios de los predicadores en varias iglesias o también en las redes sociales, en las plataformas, profetizan esto. And it is very sad because they made the sacrifice of Christ and the gift of salvation as an excuse to obey the holy commandments of God. Y es triste porque ellos hicieron el sacrificio de Cristo y también el regalo de la salvación como una excusa de obedecer los mandamientos sagrados de Dios. But scriptures declare that by works is faith made perfect. Pero la Escritura declara que por las obras es la fe hecha perfecta. And that without works of obedience, faith is dead. Y eso, si la obra sin fe, la fe está muerta. You can read that in James chapter 2, verses 22 and 17. Y eso lo podemos leer en Santiago 2, versículos 22 y 17. So, a person who claims to have faith and is not obeying the holy law of God is deceiving his own. Una persona que clama de tener fe y no obedece a la ley sagrada de Dios se está engañando a sí mismo. Because true faith is shown in the obedience of the commandments of God. Porque por medio de la fe verdadera se está demostrando la obediencia de los mandamientos de Dios. John said, "He that professes to know God and keepeth not his commandment is a liar, and the truth is not in him." Y nos dice en primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. It's a liar. Es un mentiroso. And the truth is not in him. Y la verdad no está en él. This doesn't mean, brothers and sisters, that we are dependent on our works of obedience for our salvation. Esto significa, hermanos y hermanas, de que estamos dependiendo de nuestras labores de obediencia para salvación. For salvation is a gift from God through Christ. La salvación es un regalo de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. But this gift is to be accepted by us through faith. Pero este regalo es aceptado de parte de nosotros por medio de la fe. And if a person claims to have faith in the Savior, that faith is manifested in obedience. Y si esa persona clama de tener fe en el Salvador y la fe está manifestada en obediencia. You may ask why. Tal vez se pregunten por qué. It's just simple.
Es simple. The Bible says that if a believer will have faith in God, God will give him grace. La Biblia dice que si un creyente tiene fe en Dios, Dios le dará gracia. And what is that grace for? ¿Y para qué es esto? It is a power that God imputes in you, Es un poder que Dios pone en ti, that you may have strength to do good works. para que si tengas la fortaleza para hacer obras buenas. That is why it says in 2 Corinthians 12 verse 9, you can read it. Lo dice en 2 Corintios 12:9. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest on me. Y nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Why do we need the power of Christ? ¿Por qué necesitamos el poder de Cristo? Because we of ourselves cannot obey the holy law of God because we are sinners. Porque nosotros mismos no podemos obedecer la ley de Dios porque somos pecadores. So Christ gave us that power which we call grace, Entonces Cristo nos dio ese poder que se llama gracia, so we can obey the holy law. para que podamos obedecer la ley santa. It is not through our strength that we are able to fulfill the law, but through that power of Christ, so no one of us will boast. No es por medio de nuestra propia fortaleza o fuerza de que podamos cumplir esta ley, sino que por el poder de Cristo, para que así no nos gloriemos. Ephesians 2:9 says, and because the power is of Christ in us, the operation of obeying the holy law will be fulfilled in us, and that what the scripture said, by the works faith is made perfect. Y por ese poder de Cristo que está en nosotros, la operación de obedecer la santa ley va a ser cumplida en nosotros. Y así como nos dicen las escrituras en Santiago 2:22. So a Christian who claims to have faith in God and is not obeying the holy law of God and even denying its importance is a liar. Un cristiano que clama tener fe y no obedece la santa ley de Dios y está negando la importancia es mentira. And the question, brothers and sisters, if Christ would appear in the clouds of heaven today, will he find faith in us? Ahora la pregunta es, hermanos y hermanas, si Cristo apareciere en las nubes del cielo hoy, ¿hallará fe en nosotros? Do we have faith, brothers and sisters? ¿Tenemos fe, hermanos y hermanas? When I ask that question, brethren, I am asking all of us here today, are we obedient to God's holy command? Cuando yo les hago esta pregunta, le estoy preguntando a todos ustedes hoy, ¿somos obedientes a Dios? Amén. That's the question all about. Are we obedient? Eso es lo que es la pregunta. The year 2025 is about to finish. El año 2025 está finalizando. In a couple of weeks, another year is coming. En un par de semanas, un nuevo año está empezando. And every new year that comes brings us closer to the coming of Christ in the clouds of heaven. Y cada año que se aproxima nos está llevando a la venida de nuestro Señor Jesucristo más cerca. So this question must be settled in us today. Esta pregunta debe ser puesta en nosotros hoy. Do I have faith? ¿Tengo fe? Am I obedient to God? ¿Soy yo obediente a Dios? Am I faithful to Him in all His requirements? ¿Soy yo fiel en todos sus requerimientos? The Bible said in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, Nos dice 2 Corintios 3:5,
examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know you not your own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? It is now high time for us to make an assessment of ourselves. Ahora es un tiempo alto para hacer una prueba nosotros. We only have today to live with. Tomorrow is not guaranteed. Solo tenemos hoy por vivir, no está garantizado mañana. God wants to see in us the obedience that He requires to everyone who wanted to be a citizen of heaven. Dios quiere ver en nosotros la obediencia que requiere a todos los que van a partícipe del cielo. May God bless each and every one of us, Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. that we may be found having faith in God in the day of His coming. Que podamos ser hallados teniendo fe en Dios en el día que Él venga. It's my wish and prayer in the name of Jesus. Es mi deseo y oración en